Domingo pasado el tema fue una adoración inevitable. Creo que la respuesta a la presencia de Jesús sería una adoración inevitable. No podríamos evitar de adorar al Señor. Adoraríamos con profunda pasión y gran gozo. ¿Por qué? Porque adoración es la respuesta obvia a quién es Dios, al conocimiento, ese encuentro que nosotros tenemos con el Señor. Sería la respuesta obvia, es la adoración. Por eso el canto, los momentos de alabanza, las lecturas bíblicas, los momentos de oración no son el precalentamiento del mensaje. Tenemos que estar preparando el ambiente para el mensaje. No, el canto, la lectura de la oración, todo lo que desarrollamos en el culto, inclusive las ofrendas, sí, las ofrendas también son un medio por el cual nosotros podemos adorar a Dios, conectarnos con Él, entrar en su presencia y adorarle, tener comunión con Él. Porque adoración es un encuentro con Dios. Adoración es un encuentro con Dios y deberíamos estar emocionados, animados de adorar, de exaltar su santo nombre. Por eso nunca pensemos en el culto, en el momento de adoración, en el culto de adoración como una actividad o una actividad que tenemos, un programa que tenemos los fines de semana, el domingo o los sábados, los jóvenes, los niños, los adolescentes el viernes, como que un programa, una actividad. No, el momento de adoración es la oportunidad que tenemos para tener un encuentro con Dios. Y la pregunta, ¿estamos preparados para encontrarnos con el Señor? Estuvimos cantando, el cielo está aquí. Si Jesús está en este lugar, el cielo está aquí. Sí, Jesús está aquí en este lugar. El tema de hoy se titula Un camino de luz. Y seguimos respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría si Jesús estuviera presente en persona entre nosotros? Yo creo que también, aparte de una adoración inevitable, la reacción nuestra sería que nosotros descubriríamos la realidad de nuestra situación espiritual. Nos daríamos cuenta que estamos perdidos, estamos muertos espiritualmente. Y solamente reconoceríamos y encontraríamos alivio, perdón y paz para nuestra alma cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios. Si Jesús está presente en persona, reconoceríamos nuestra necesidad porque estamos muertos, estamos perdidos. Y entonces nosotros encontraríamos alivio confesando, como dice primera de Juan, capítulo 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Jesús estuviera presente en persona entre nosotros, nosotros renunciaríamos, abandonaríamos y nos alejaríamos de todo lo que es mal, del pecado y de todo lo que es mal, y abrazaríamos la justicia y todo lo que es correcto, aunque eso signifique quedarnos solos. Aunque significa ser despreciados por nuestras familias, por nuestros amigos, ser tal vez burlados, ser, ¿cómo se dice así? Dejados de lado y ignorados o despreciados inclusive, porque nosotros seguimos el bien, abrazamos la justicia, no aceptamos el mal. Si Jesús estuviera presente en persona, nosotros actuaríamos de esa manera. Por eso el tema, un camino de luz. Un camino de luz, todos buscamos, en un camino de luz, todos buscamos y anhelamos más y más de Dios. Anhelamos más y más de Jesús. Y saben, Jesús también quiere tener intimidad
comunión con cada uno de nosotros. Jesús desea que su presencia no sea solamente comprendida o que tengamos el conocimiento de la realidad de su presencia. El deseo de Jesús es que por la fe nosotros no solamente apreciemos la presencia de Jesús, sino que también experimentemos. Pero Jesús no puede vivir en y entre nosotros si nosotros caminamos por un camino de tinieblas y de oscuridad espiritual. Primera Juan 1, 5 y 6 dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si Jesús está presente en nosotros, nosotros caminamos en la luz. Y Jesús no puede caminar con nosotros si nosotros estamos en las tinieblas, en la oscuridad del pecado que nos lleva para ese camino. Y si Jesús está presente en persona, entonces necesitamos caminar en la luz. Debemos aprender a vivir en un espíritu de victoria sobre las tentaciones y sobre el pecado. Y saben que ese caminar en ese espíritu de victoria sobre las tentaciones y los pecados es y solamente será posible cuando aquel que venció el pecado, Jesucristo, muriendo en la cruz y resucitando los muertos, vive en nosotros. Solamente así vamos a poder vencer las tentaciones y los pecados. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, ni por nuestro conocimiento. Solamente vamos a poder vencer las tentaciones y los pecados cuando caminamos en la luz, cuando caminamos con Jesús, aquel que venció el pecado, muriendo en la cruz y resucitando las muertes. Cuando Jesús está presente en nosotros y entre nosotros, se rompe el encanto del mundo y vencemos el poder del pecado. El poder del pecado es vencido cuando Jesús está presente, porque Él es luz, y donde hay luz no hay tiniebla más oscura que pueda vencer la luz. La luz vence la tiniebla más oscura que puede existir. Y en Jesús podemos caminar en victoria. Ahora, ¿cómo andar en un camino de luz? ¿Cómo podemos andar en la presencia de Jesús, que es luz? ¿Cómo podemos andar en esa victoria sobre la tentación y el pecado? Primer punto, si quieren decirlo así, es a través de la confesión. Así como nosotros necesitamos diariamente del pan, el pan material para sobrevivir, así también nosotros espiritualmente necesitamos habitualmente confesar nuestros errores, nuestros pecados, para ser libres del dominio del pecado y para poder servir a Jesús. Hermanos, no debemos ignorar nuestros pecados. No debemos encubrir o ocultar, ignorar, encubrir, ocultar los pecados. Tenemos que confesarlos, reconocer y confesarlos. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán. O sea, no debemos encubrir, justificar, explicar. No, debemos confesar. Los que los confiesan y los abandonan recibirán misericordia. ¿Saben por qué debemos hacer eso? Porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad es demasiada malvada. Es demasiada malvada y demasiada fuerte para que podamos dejar de un lado la confesión, el arrepentimiento. ¿Saben? Lamentablemente, la mayoría sabe lo que significa confesión, pero no todos lo practican.
¿Por qué? Porque no todos lo practican la confesión. Puede ser que algunos no practican porque creen que no son pecadores. Porque creen, no, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no maté a nadie, yo cumplo con mis obligaciones, yo incluso hago el bien, yo no soy pecador. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Romanos 3:23. Por cuanto algunos pecaron, por cuanto solo los flacos pecaron, o los gordos, o solo las mujeres pecaron, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni siquiera uno. Algunos no confiesan porque creen que no pecaron, pero la Biblia es clara. Todos, no hay justo ni siquiera uno. Todos necesitamos confesar porque todos somos pecadores y todos hemos pecado. Otra razón por la cual muchos no practican la confesión es porque piensan que no es tan grave. Esos pecados, no, eso no es pecado tan grave. Nosotros hemos clasificado los pecados entre pecados graves y pecados menos graves. Pecados graves y pecados tolerables, podemos decirle así. Como si creemos que es posible hacer una clasificación de pecados. Pecados más malos, pecados, ese sí te lleva a la condenación, y el otro pecado, no te lleva a la condenación. Creemos que podemos hacer una diferencia. Los pecados graves, matar, robar. Los pecados menos graves, mentir, chusmear, tener envidia. Y creemos que con esta clasificación, ¿qué hacemos? Estamos haciendo que el pecado ya no sea tan escandaloso, ya no nos asusta, ya no nos inquieta, porque tratamos de acomodar a nuestra situación, a lo que nosotros creemos que es correcto o no. Y con el tiempo que pasa, nuestro corazón, nuestra conciencia se va enfriando, se va cauterizando y llevando a la muerte. Entonces, tratamos de acomodar los pecados. No practicamos la confesión porque no somos conscientes de la necesidad que tenemos de caminar en la luz de manera constante. Pero cuando Jesús está presente, nosotros nos damos cuenta quién es Él. Santo, puro, amoroso. Pero nos damos cuenta también cuán malvados, cuán indignos y cuán pecadores somos. Necesitamos la confesión para limpiarnos y ser libres para andar con Jesús. ¿Saben que es difícil confesar nuestros pecados? Porque al confesar estamos reconociendo en realidad quiénes somos. Reconocemos quiénes somos nosotros mismos, para nosotros mismos y para Dios, y eso nos cuesta. Es difícil, muchas veces es aterrador. Desafortunadamente el miedo, el orgullo nos impide de practicar el pecado. La desobediencia, el placer del pecado nos impide o es una barrera para confesar los pecados a Dios. Y también nuestra costumbre de dar una explicación, una justificación a nuestros pecados. Pero la confesión es para todo aquel que quiere andar con Jesús, que quiere caminar junto con Jesús, que quiere tener la presencia del invisible. Y saben, la confesión, por más difícil que sea, es simple. Es ir nuevamente al Calvario. Es ir nuevamente a la cruz. Es ir nuevamente a donde Jesús derramó su sangre por mis pecados
y por los pecados de cada uno. Humillarnos, rendirnos, ser honestos con Dios, mantener cuentas claras con Él y no permitir que pecados de años queden sin ser confesados. Es triste ver cómo hay muchos cristianos que arrastran y cargan pecados de años sin confesarlo al Señor. No, necesitamos humillarnos, necesitamos llevar a la cruz nuevamente y pedir: Jesús, me limpia, confesar. Y como le hemos leído, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para andar en un camino de luz necesitamos confesión. Segundo lugar, necesitamos reivindicando la victoria de Jesús sobre el pecado. A veces luchamos con todas nuestras fuerzas para vencer una tentación. Nos esforzamos para vencer una tentación por nuestras propias fuerzas. No, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a aquel que vivió como nosotros, que fue como nosotros, que pasó por toda la experiencia como nosotros, pero que no hizo ni un pecado, que no cometió ni un pecado, no pecó ni una sola vez, y nosotros tampoco necesitamos pecar. No, yo soy ser humano, yo soy pecador y tengo que pecar. No, tenemos que mirar a Jesús, a tener a Jesús en nuestra vida, aquel que no cometió ni un pecado. No necesitamos seguir pecando. 1 Juan 3, 5 y 6 dice: ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. No es por nuestra fuerza, hermano, no es por nuestro conocimiento y nuestras prácticas religiosas y, en fin, no, nuestras buenas obras. No, es viviendo en Él, en Jesús, que nosotros no pecamos. Por el Espíritu Santo, ese mismo Jesús que no pecó vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y por el Espíritu Santo ese mismo Jesús que no pecó vive en nosotros. Y Jesús en nosotros nos da el poder para vencer las tentaciones y el pecado. Cualquiera sea la tentación que tal vez nos ataca cruelmente y que nos persigue, recordemos que en Jesús tenemos todo lo que necesitamos para vencer la tentación y el pecado. No necesitamos nada más. No somos víctimas indefensas. No, podemos contar con la mayor arma, más poderosa, infalible, Jesús, la presencia de Jesús, el que no cometió ni un pecado y el que llevó en la cruz nuestros pecados, viviendo en nosotros. En Él podemos ser vencedores. Por eso debemos reivindicar la victoria de Jesús sobre nuestras vidas. Clamar para nosotros. Abrazar esa victoria y vivir en esa victoria. Un camino de luz. ¿Saben? Cuando nuestros ojos sean abiertos a la realidad de la presencia de Jesús, seremos forzados a dar un poco más de atención a los pecados que tal vez tratamos de ignorar o tratamos de empujar a los costados de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Si estamos conscientes de la presencia de Jesús, seremos forzados a dar más atención a eso. Y tal vez no son cuestiones tan graves como aquellos que están fuera de la iglesia, como aquellos que no saben nada de Dios, como aquellos que voluntariamente deciden andar lejos de los caminos del Señor. Tal vez no sean tan graves, pero son tal vez igualmente crueles, igualmente nos pueden convertir
como prisioneros y esclavizarnos y oprimirnos como tal vez el más terrible pecado. Son errores o son situaciones que nosotros los vamos empujando. Tal vez somos demasiado perfeccionistas y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos ponemos nerviosos y comenzamos a alterarnos y comenzamos a cambiar el vocabulario. Tal vez nuestros problemas pueden ser los chismes, la mentira, la ansiedad, o hacemos trampa. El brasilero dice el jeitinho. Tal vez tenemos problemas con el robo, la apuesta, tal vez problemas con impureza sexual o el abuso de bebida alcohólica, abuso de cigarrillos o de drogas o abuso de medicamentos, de remedios. Tal vez somos violentos con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, violentos en palabras o físicamente. Tal vez somos impacientes, nerviosos y tantas otras cosas más. La buena noticia es que Jesús perdona, que Jesús salva y que Jesús sana. Jesús no vino para juzgar ni para condenar los pecados de la humanidad. Jesús vino para salvarnos. Jesús no vino para juzgar, no vino para condenar los pecados. Él vino para ayudarnos a superar. Y Él nos quiere ayudar para que tomemos decisiones diarias, decisiones que nos van a ayudar a caminar junto con Él, de tal manera que podamos vencer cada tentación. ¿Saben? La iglesia que experimenta la presencia de Jesús, donde Jesús está presente, no es una iglesia de personas perfectas, es una iglesia llena de personas redimidas, que están en un proceso de restauración, personas que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Me gustaría compartir algunos puntos prácticos que nos ayudan tal vez a vencer estos padrones, estas costumbres, pecados, errores, deficiencias que tenemos y poder andar en la luz. Algunos breves consejos. Primero, identifique las tentaciones que te oprimen, que te agobian, que te atacan continuamente. Tenemos que identificar qué es lo que nos ataca, darle nombre. Pide al Espíritu Santo que te señale claramente esos problemas, esos pecados, esas tentaciones. Segundo lugar, ponle nombre. Si es necesario, escríbelo en un papel para que vos puedas visualizar ese problema. Tercer lugar, busca un texto bíblico que hable sobre ese problema que estás enfrentando. Algún texto bíblico que te va a ayudar a superar. Memoriza ese versículo bíblico. Ármate con ese versículo bíblico para cuando viene la tentación puedas decirlo y vencer así ese momento. Cuarto, ora proclamando la victoria sobre esa tentación en nombre de Jesús. Quinto, cuéntale a alguien lo que estás haciendo. No necesitas revelar la tentación. No tienes que decir, mira, yo tengo un problema de esto. No, pero le puedes decir, yo estoy pasando por un problema, una tentación, una dificultad. Quiero que vos me ayudes y me recuerdes cada tanto si yo estoy venciendo ese problema. Es bueno sentirse cobrado por algún hermano o hermana que nos va a ayudar. Y recuerde que mientras trabajamos, nos esforzamos para dejar a este Jesús invisible tome el control de tu vida. Recordemos lo que dice Filipenses 2:13. Es Dios mismo quien realiza en ustedes el querer y el hacer. Es Dios mismo el que les va a ayudar al querer y el hacer. Un camino de luz. Espero que nosotros podamos caminar junto con Jesús este camino de luz.